Buen día, mi nombre es Iván Galaviz, soy de la carrera de Contaduría y Relaciones Internacionales y me toca exponer sobre la materia de comunicación oral y escrita. En esta presentación voy a abordar los temas de comunicación, lenguaje y expresión, redacción y gramática, un escrito y párrafo y ensayo. Son 4 temas de los que voy a abordar. Para empezar esta presentación tenemos que definir lo que es la palabra comunicación. Podemos entenderlo como un intercambio de mensajes entre un emisor a un receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que para que exista esta comunicación deben de haber 2 personas o más para que se dé. Como podemos ver, la comunicación tiene diferentes elementos, los cuales los conforman. Como ya vimos, es el emisor, que es la persona que va a emitir el mensaje, y el receptor. El receptor será la persona que reciba el mensaje. Podríamos decir que estos son los elementos principales, ya que sin ellos no se podría dar lo que es la comunicación. Contamos también con otros elementos que son el código, que es el tipo de lenguaje que contiene, el mensaje, que es el motivo o finalidad de la comunicación, el canal, que es el medio por el cual se envía el mensaje, y el contexto, que tiene influencia en lo que es la interpretación del mensaje. Ahorita voy a dar un ejemplo para que se pueda entender un poco más esto que acabo de explicar. Podemos dar como ejemplo un anuncio publicitario político. El emisor sería en este caso el partido político. El receptor serán todas las personas que van a votar o su público en general. El mensaje sería dar a conocer su partido. Su código sería textual y su canal sería en un anuncio. Como contexto podemos decir qué partido es o qué ofrece. De ahí nos vamos a lo que es la comunicación no verbal. Esta va más allá de las palabras. Esta se puede transmitir mucho más que la comunicación verbal. La comunicación no verbal tiene elementos como son la mirada, actitudes, expresión de emociones, acompañamiento del habla, expresión facial, la sonrisa, gestos y postura. La mirada indica que se ha establecido un contacto hacia la persona o personas, dependiendo sea este caso. Las actitudes, con la mirada tú puedes hacer notar la actitud que tú tienes. Por ejemplo, dejar de mirar a otro puede ser señal de sumisión. La expresión de emociones puede intensificar las emociones. Como un ejemplo, podríamos decir la ira. Al quedarnos fijos con una persona, cuando estamos enojados, puede aumentar la ira. El acompañamiento del habla, eso se refiere que la mirada siempre tiene que acompañar hacia la conversación que llevemos. La expresión facial se requiere que sea de acuerdo al mensaje. La sonrisa, pues puede ser una herramienta que nos ayude a pacificar o comunicar una actitud amigable. Y los gestos, estos se realizan para una serie de propósitos diferentes. Tanto las manos, la cabeza y los pies nos van a servir para acentuar o adecuar ese mensaje. Y pues la postura, que es la que refleja tus actitudes. Siempre hay que tener una buena postura al momento de dar una comunicación. De aquí nos vamos a lo que es la comunicación oral. Al igual que la comunicación oral tiene sus elementos, como son los visuales. Aquí se relaciona con la imagen, la apariencia física que los demás perciben de ellos hacia nosotros. La forma de gesticular y la de movernos, la de desplazamiento que hacemos, el arreglo o vestuario que usemos. Eso sería la comunicación no verbal. Las vocales, saber manejar la voz, la entonación, factores indispensables que hay que utilizar para relacionar la personalidad con la voz. Y las verbales, se refiere a todas las palabras y métodos lingüísticos que utilizamos para hablar, desde la forma de estructurar las ideas que formulamos hasta el lenguaje que utilizamos. Y pues tiene que ser de acuerdo al contenido que estés llevando a cabo. En conclusión, podemos determinar que la influencia en la comunicación oral, el 55% va a ser visual. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que más influye, ya que vocalmente hablando tenemos un 38% y lo verbal sería el 7%. O sea, la gente
te entiende mucho más cuando hablas visualmente a tu apariencia física o lo que tú estás diciendo. Entonces, vamos a hablar de los signos de puntuación. La coma indica una pausa breve. Esta se produce dentro del enunciado. Tiene mucho más significados, pero se puede decir que esa es su principal función. El punto y seguido, que este se utiliza para separar un enunciado que integra un párrafo, pero sigue escribiendo en el mismo renglón. A diferencia del punto y aparte, que este separa dos párrafos distintos. Después de este punto y aparte, este se va a escribir en línea separada. Y por último, el punto final, que es el que va a hacer que termine el texto. Vamos a hablar de la acentuación. Las palabras agudas, que son cuya sílaba tónica se encuentra en la última sílaba de la palabra. Y esta llevará tilde cuando su terminación sea en N, en S o vocal. Las graves son aquellas su sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba y llevarán tilde cuando su terminación no sea en N, en S o vocal. Las palabras esdrújulas son cuando la sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba de la palabra. Y por último, la sobresdrújula, que es cuando la sílaba tónica se encuentra una sílaba antes de la antepenúltima. Y debemos de mencionar que en las esdrújulas y sobresdrújulas todas llevan tilde. Por último, vamos a hablar del párrafo, la estructura, cómo tiene que estar compuesto y sus elementos. Primero que nada, la idea es el contenido o comprensión intuitiva que tiene un individuo de un tema o un asunto de diferentes hechos. De esta idea se desprenden dos ideas, ya son las principales y las secundarias. Las principales dan introducción al contenido del párrafo, anuncia el pensamiento que se va a desarrollar. Esta idea se puede encontrar tanto en un texto o se puede encontrar en la primera línea de un párrafo. Y sus características, que expone el contenido más importante, posee autonomía y no depende de otras. Las ideas secundarias, estas se encuentran ligadas a la idea principal, puesto que dependen de ella y ayuda a matizar el pensamiento que se va a desarrollar, como un apoyo a la idea principal. Y sus características, pues es que es de menor importancia, estas carecen de autonomía y que dependen de la idea principal. Vamos a hablar de las técnicas de redacción. Claridad, que el mensaje sea comprendible. Brevedad, la máxima información en un mínimo de palabras. Precisión, sin rodeos, sin añadido de texto, simplemente lo que es. La corrección, se debe escribir correctamente para que el texto sea formal. La totalidad, no se debe transmitir un mensaje incompleto. Originalidad, no copiar, o sea que es una forma tuya. Y tu estilo sería ritmo y coherencia. ¿A qué me refiero con ritmo y coherencia? La coherencia es tener una idea principal y secundaria, es tener ese texto claro. El estilo depende de la organización de las ideas, de cómo las estés acomodando para que el mensaje sea de acuerdo. Otro punto sería el ritmo. Esto se refiere al movimiento, a la vida que toma el texto. Varía de acuerdo al escrito que estemos presentando. De este modo, el lector crea sus propias expectativas al momento de que va leyendo, va tomando su propia vida. Por ejemplo, si yo realizo una historia de terror, el ritmo que le puedo poner es de menos terror hasta mayor terror. Y el lector, a medida que va leyendo, le va interesando más la lectura. Como conclusión, podemos decir que la comunicación, tanto oral como escrita, es muy importante, ya que la realizamos en nuestra vida diaria. Pero hay reglas que debemos acatar para lograr obtener esa mejor escritura y mejor oralidad que deseamos obtener.